Son las 8:13. Bueno, lo hemos dicho, probablemente el cambio climático, o no probablemente, seguramente es el mayor desafío que tiene la humanidad en este siglo, su enfrentamiento. Y sin embargo, nuestra vida cotidiana y nuestra vida política funcionan como si no fuera tal. Bueno, se está desarrollando en nuestro país una idea una actividad muy importante que trae de visita al asesor para cambio climático y democracia e idea internacional y experto en prospectiva también, Michele Poleto, con quien tenemos la posibilidad de conversar esta mañana. Michele, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días, gracias a ustedes. Sí, quería partir por preguntar algo, Michele, a lo que tristemente nos estamos acostumbrando y pedir su opinión, que es la realización de estas cumbres mundiales, las COP, donde ya parece un hábito que se sabe de antemano que no se va a alcanzar ningún acuerdo demasiado ambicioso, y en donde además ha habido críticas recientes como que, por ejemplo, las empresas privadas, muchas de las cuales son las responsables de los problemas medioambientales y de cambio climático, están cada vez integradas de manera más oficial junto con las autoridades políticas. Bueno, ¿qué reflexión podríamos hacer sobre esta deriva que han venido teniendo las COP? Sí, yo tuve la oportunidad de participar en las últimas dos, entonces hace 2 semanas en Brasil y hace un año en Azerbaiyán, y tengo que decir que desde el punto de vista de los resultados de las negociaciones fue bastante decepcionante, aunque no esperábamos encontrarnos en una situación de este tipo. Digamos que la presidencia de Brasil tenía dos grandes objetivos, que eran una hoja de ruta para la transición energética, en particular el abandono de los combustibles fósiles, y una hoja de ruta para parar la deforestación a nivel global. Uh-huh. Y los dos no se pudieron, los dos objetivos no salieron en el documento final. Con lo cual, digamos, el progreso este año fue relativamente modesto. Y como tú decías, seguramente en general el funcionamiento de estas conferencias requiere unas reformas urgentes. Hemos visto, sobre todo en los últimos años, con presidencias no exactamente democráticas, una presencia de empresas, pero incluso de utilizar esas conferencias como una ocasión para firmar contratos de explotación de combustibles fósiles. Entonces, realmente hay mucha reflexión y muchas críticas, y se pide que se reformen estas conferencias en cuanto sea posible. Parecería que la necesidad vital, creo que la palabra está bien usada, Michele, la necesidad vital de una acción política en esta materia, en vez de avanzar en la medida que se agrava el problema, parece retroceder, ¿no? Sí, pues hay el debate, como te digo, no es reconfortante, pero también tenemos que tener esperanzas y tenemos que mirar a los lados positivos. Entonces, si miramos en general a las políticas energéticas, los costes de las energías renovables en el mundo siguen cayéndose. La deforestación, a pesar de lo que acabo de describir que pasó en la conferencia, ha ralentizado digamos, la tasa de deforestación a nivel global. Y también quiero destacar que justamente en esta última COP, un grupo específico de países democráticos, frente a la falta de avances a nivel de la conferencia, decidió tomar la iniciativa de seguir adelante por su cuenta. Entonces, un grupo de 24 países liderados por Colombia y Países Bajos, y Chile forma parte de ese grupo, con lo cual me alegro mucho de estar aquí en este momento, que decide establecer objetivos propios para la reducción de los combustibles fósiles y organizar una ruta paralela con conferencias y con compromisos en ese sentido. Entonces, ese es el marco que tenemos. No es perfecto, pero también hay avances y tenemos que seguir trabajando con ello, porque como tú decías, el cambio climático es un desafío del cual no se puede escapar, aunque parece que el debate político se haya movido a otros temas a nivel global, pero permanece ahí. Sí. Michele, estamos viviendo un ciclo político mundial
digo en buena parte del mundo, donde parece prevalecer mucho más la impugnación que los consensos, ¿no? Y en donde, por ejemplo, en América Latina o en Chile hemos visto en el último tiempo que los gobiernos no se sostienen más de un periodo en los cargos, que son reemplazados con cierta frecuencia por sus adversarios, pero además en un clima de mucha crispación. Toda esta introducción la hago para señalar que esa clima conspira contra lo que necesariamente se requiere en estas materias, que son consensos amplios para pensar futuro y establecer políticas de largo plazo, ¿no? ¿Cómo ves aquello en general? Y en el contexto también de las conversaciones que se han dado a propósito de este seminario que se ha estado realizando en Chile respecto a nuestro propio país. Correcto, sí, sin duda. La crispación y la tendencia a la miopía política que tiende a mirar solo a los próximos 3, 4, 5 años, los ciclos electorales, hace muy difícil tener unas políticas de largo plazo y considerar los impactos sobre la gente joven y las generaciones futuras que todavía no existen. Entonces, esta semana aquí en Santiago fue una oportunidad muy interesante, un seminario organizado por el Senado de Chile con Idea Internacional, la organización por la cual yo trabajo, y sobre todo gracias a la iniciativa de la Comisión Parlamentaria para Desafío de Futuro. Y lo que conversamos fue justamente eso, cómo podemos crear mecanismos, procesos, también una cultura política que mira más a largo plazo. Y algunas sugerencias son justamente utilizar y fortalecer estas instituciones como comisiones parlamentarias para futuro, que dejen un poco atrás digamos el debate ideológico o el debate de política inmediata, política interna inmediata, y miren a lo que va a ser el país en 20, 30, 40 años, creando escenarios, de los cuales claramente el medio ambiente es uno de los más importantes, y viendo qué tipo de acciones podemos tomar hoy para ir hacia un escenario que más corresponde a lo que queremos. Entonces, escenarios democráticos, de prosperidad económica y de un medio ambiente saludable. Otra sugerencia que salió también es incorporar la visión de los ciudadanos en el proceso legislativo, porque a menudo se considera como el medio ambiente como no una prioridad y que se mantiene que las prioridades son seguridad y crecimiento económico, migración, que seguramente lo son, pero el cambio climático es la infraestructura también para estos temas y lo que más va a impactar a esos temas a futuro. Y entonces, cuando se les pregunta a los ciudadanos en encuestas o en ejercicios estructurados más allá de las elecciones, el medio ambiente, cambio climático salen como grandes preocupaciones. Entonces, intentar recoger estas preocupaciones y también las propuestas que salen de, por ejemplo, asambleas ciudadanas o encuestas de este tipo y conectarlas con el proceso legislativo es muy importante en nuestra opinión, para políticas efectivas. ¿Cuánto cala el negacionismo, Michel? Decirle al pueblo, ¿no? Miren, esto no es tan así, no es tan necesario regular. Si regulamos se frena la economía, si se frena la economía hay menos empleo. Bueno, usted conoce bien esta retórica, ¿no? Es generar un argumento que tiene como punto de partida el cambio climático, pero que tiene como punto final el de volver los intereses de las propias personas o de los trabajadores en contra de las medidas para revertir el cambio climático. Bueno, ¿cuánto cala eso? ¿Y cuánto incide, ¿no?, en que podamos avanzar hacia una conciencia general que permite implementar medidas más vigorosas? Es un tema fundamental. Y todos los que se ocupan de temas medioambientales tienen que lidiar con la desinformación. Es interesante también observar que este fenómeno ha cambiado en el tiempo, porque hace años, históricamente, primaba lo que tú comentabas, el negacionismo, es decir, no es así. No existe cambio climático, o si existe, no es un producto de la acción humana. En años recientes,
evolucionó un poco la retórica. Y como tú decías, en lugar de negacionismo se daba más unos matices como que eso sí existe, pero no es la prioridad o es demasiado, hay demasiados costes asociados para estas políticas o están intentando imponer a la ciudadanía unos costes que no les tocan y hay otras cosas, hay otras prioridades. Entonces, ese era el tipo de discurso que teníamos en los últimos años. Ahora, en cambio, volvemos al negacionismo puro y duro, sobre todo, digamos, las posiciones de la administración de Estados Unidos en este momento. Hemos vuelto a un negacionismo totalmente radical, ¿no? Del fraude, cambio climático. Entonces, todo esto hay que deconstruirlo, hay que reaccionar, pero también hay que preparar la opinión pública antes de que reciba estos mensajes. Entonces hay que pasar a través de educación ciudadana, de información íntegra y honesta, basada en evidencia, cuál es el contexto, cuáles son los datos científicos básicos y cuáles son realmente los elementos del debate que cuentan. Y para hacer un ejemplo, usted mencionaba antes la importancia de la migración ahora en el debate electoral en Chile. Naciones Unidas calcula que con estas dinámicas medioambientales y climáticas que tenemos ahora, para 2050, podría haber en el mundo algo como 140 a 200 millones de migrantes medioambientales. Yo no digo eso para generar alarmismo, porque personalmente considero que las migraciones forman parte de la historia del funcionamiento de unas sociedades. Y además, estos migrantes, la mayoría de ellos serían migrantes internos, no internacionales. Entonces, los estados mantendrían la responsabilidad. Pero como nos preocupa mucho el manejo de estos flujos, imagínense estos niveles de migración que se dan a raíz de falta de acceso a los recursos, conflicto alrededor de recursos, cambios de las condiciones de vida. Entonces, esta es la realidad sobre la cual deberíamos interrogarnos y trabajar. Estamos conversando a esta hora con el asesor para cambio climático y democracia y idea internacional, Michele Poletto, a propósito de un seminario que se ha realizado esta semana llamado Perspectiva Transversal para un Chile Estratégico, que integró al Parlamento y que tuvo la participación, entre otros, por supuesto, idea internacional que ha forjado este encuentro. Michele, cuando hablamos de cambio climático, a veces en nuestra construcción de discursos no explicitamos o lo separamos de que el cambio climático no se ha producido en el aire, sino que se ha producido como consecuencia de una determinada manera de desarrollar actividades productivas en un contexto particular de lo que hemos entendido por globalización, y que son todas esas dinámicas o concepciones previas las que llevan finalmente a los hechos concretos que provocan el cambio climático, ¿no? Y quería preguntar sobre aquello. Hace algunos años, en un libro, por ejemplo, Naomi Klein decía: el cambio climático no es un problema que podamos resolver sin cambiar el sistema económico que lo produce. Quería pedirle una reflexión sobre esa afirmación. Y sin duda, el cambio climático es una externalidad negativa de nuestro sistema de producción y de consumo. Podríamos definirlo también como un fallo de mercado, porque son costes de nuestras actividades económicas que no se compensan, porque por la dinámica que comentábamos antes, que son efectos de largo plazo. Entonces, no entran en la planeación de políticas públicas de corto plazo. Y sin duda, el sistema de producción y de consumo tiene que evolucionar. Es un tema muy complejo, no es fácil, tampoco sería honesto decir que se puede cambiar del día a la mañana, pero la dirección es clara. Reducción de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, que son causa del 75% del cambio climático, y también un consumo más responsable, principio de suficiencia, ¿no? Que tendemos en
agotar los recursos como si fueran infinitos y no lo son. Entonces, no se trata de plantear una revolución del sistema económico y de producción, pero sí se trata de hacer todo lo posible para ir en la dirección correcta. También considerando que muchos de nosotros en los países de altos ingresos han tenido la oportunidad de disfrutar del progreso económico y tecnológico, mientras muchos otros no han podido. Entonces, hay que ofrecer, gracias a la tecnología y también a la cooperación internacional, la oportunidad para todo el mundo de vivir una buena calidad de vida y acceder a servicios, a energía, sin recargar ulteriormente las dinámicas de destrucción del medio ambiente. Y no se trata solo de cambio climático, se trata también de la caída de la diversidad biológica, la pérdida de especies animales y vegetales y la contaminación, el manejo de los residuos y los gastos y contaminación de varios tipos. Bueno, son estos los desafíos cruciales de nuestro tiempo, de nuestra especie, los vinculados al cambio climático. Por eso estas actividades son tan importantes. Quisimos darle en relevancia a esta mañana en la conversación con Michele Poleto. Michele, muchas gracias por tus reflexiones, por ayudarnos a situar esta gran responsabilidad que tienen nuestras generaciones en el presente y, por supuesto, por tu tiempo con nuestros auditores y auditoras y televidentes. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, un gusto. Lo mismo decimos nosotros. Bueno, 8:30, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? No. No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí, entonces